Amén, hermanos. Comenzamos entonces con la lección 2, que es cómo conocer la Biblia. Estamos en la lección 2 ahora. Cada lección va a tener dos secciones o dos partes. De repente, si en el transcurso de las clases una de las lecciones es muy corta, entonces tendrá una parte, pero la mayoría de las lecciones van a tener dos partes. Entonces, en esta lección 2 vamos a comenzar con la primera parte. Tenemos ahí abierto la primera página. Y antes de ir a nuestra página, quería preguntarles si se recuerdan algo de la clase pasada, lo que habíamos hablado. ¿Recuerdan? ¿O no recuerdan? Si no recuerdan, voy a hacer una ayuda de memoria. Hablamos acerca de los libros de la Biblia, ¿verdad? Y su cronología. Había dibujado acá en la pizarra cómo en el tiempo se fue desarrollando la palabra de Dios, desde qué punto hasta qué punto y qué tiempo cubre los relatos que hay en la Biblia. También hablamos acerca mencionamos cómo la Biblia está agrupada, ¿verdad? Si bien tiene dos secciones grandes, que es el Antiguo y el Nuevo Testamento, dentro de ellas están agrupadas de acuerdo al estilo literario, ¿verdad? Tenemos ahí el Pentateuco, libros históricos, libros sapienciales o poéticos, libros proféticos y así. Tanto en el Nuevo como en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento tenemos también libros históricos, cartas, que es un género literario muy distinto, muy distinto de los otros géneros, y también el último libro, que es Apocalipsis, que es un libro profético. Entonces, la Biblia está agrupada de acuerdo al estilo de los libros. Y también hablamos acerca de Cristo en la Biblia, que es muy importante. La Biblia, Cristo es el personaje central de las Escrituras, ¿verdad? Jesucristo está tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Y también la importancia que tiene la Biblia. ¿Por qué estudiamos la Biblia? ¿Y cuál es su importancia? Entonces, habíamos mencionado esos puntos. Entonces, ahora vamos a nuestra página del libro, ahí que tienen el versículo, en la página 1, vamos en el versículo clave. Si alguien quiere leer, es 2 Timoteo 2:15. Ahí mismo está. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que maneja con precisión la palabra de verdad. Espectacular. Como dice nuestra lección, es cómo conocer la Biblia. Y este versículo es muy importante. Recordando un poco el contexto de este versículo, está en la carta de Pablo dirigida a Timoteo. Pablo le escribe a Timoteo para darle instrucciones acerca de cómo él debe conducirse en la casa de Dios y cómo él debe poner orden en la iglesia de Éfeso. 2 Timoteo es una de las últimas cartas, y es la última carta, según se cree, ¿verdad? En la cronología, Pablo escribió antes de morir. Él ya estaba para ser ejecutado. Entonces, Pablo le da muchas instrucciones muy importantes a Timoteo, y una de ellas es justamente este versículo, ¿verdad? Y le dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que maneja con precisión la palabra de la verdad, ¿verdad? En Reina Valera dice que usa bien la palabra de verdad. ¿Y qué significa procura con diligencia para ustedes? ¿Qué significa ahí procura con diligencia? Si alguien puede decirme. Y usa bien la palabra de verdad. Esas dos frases son claves. Y vamos a responder. La primera parte dice procura con diligencia. La palabra procura ahí es esforzarse con todos los medios lícitos para estar ante Dios aprobado. Pablo le dice procura con diligencia, y la palabra ahí también se traduce en otras partes de la Biblia como
solícitos. Es la palabra solícitos también. O sea, esa misma palabra griega se traduce de varias formas. Solícitos o prontitud también se puede entender, ¿verdad? En este caso, en este versículo es esfuérzate, Timoteo. Haz todos los medios posibles para presentarte como un obrero aprobado. ¿Por qué? Porque justamente en el versículo anterior de lo que Pablo viene diciendo, en los versos anteriores, él pone como ejemplo a personas que están en disputa en la iglesia y que usan la palabra para imponer sus ideas. Lo que hoy ocurre muchas veces. Hay maestros que tienen ideas fuera de la palabra y van con esas ideas en la palabra e imponen al texto esas ideas. Y hermanos, es muy fácil hacer que la Biblia diga, que la Biblia hable como tengo en mi mente o que ella diga mis ideas particulares. Es fácil torcer las escrituras. ¿En qué sentido fácil? Por ejemplo, como había mencionado una vez, hay gente que cree en los ovnis y que los ovnis se comunican por medio de manifestaciones espirituales. Y esa gente que cree algo totalmente fuera de la escritura, usan Ezequiel para decir que la revelación de Ezequiel o la visión de Ezequiel es una visión de ovnis. Porque ahí habla de ruedas, que se mueve. Entonces es fácil ir a la Biblia y torcer las escrituras para que diga lo que yo quiero que diga. Sí, exactamente. Muchos en estos, incluso buenos maestros caen en esto. Y no solamente herejes. Hay buenos maestros que tienen buenas intenciones e incluso pueden decir cosas ciertas, pero usan un versículo que no tiene nada que ver. O fuera de contexto, o no está diciendo eso. Entonces, por eso es que Pablo le insiste a Timoteo, procura con diligencia. En esta primera parte se refiere a su conducta. Esfuérzate por presentarte a Dios aprobado, como obrero. Y acá obrero es como aquel que trabaja en la viña, ¿verdad? Pablo usa esta misma, Jesús dice, oren al Padre para que mande obreros a la viña. Y él es un obrero, ¿verdad? Que está trabajando en la viña del Señor. La viña somos nosotros, es su iglesia. Entonces, y después dice, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que maneja bien o con precisión la palabra de verdad. Entonces, sí, que hable la verdad y que use bien las escrituras, que use lícitamente. Y de eso trata nuestra clase. Un cristiano cuando estudia la Biblia debe utilizar bien, debe interpretar bien las escrituras. No debe ir con ideas fuera de las escrituras, con ideas raras y tratar de decir que diga lo que yo estoy pensando. De hecho que todos nos vamos con presuposiciones teológicas en la Biblia. ¿Qué significa eso? Una presuposición teológica es, yo me voy a la Biblia creyendo que es la palabra de Dios, por ejemplo. Eso es innato, o sea, eso es categórico. O yo me voy a la Biblia creyendo que Dios existe. Son presuposiciones, pero yo no me refiero a eso cuando digo que no debemos ir con ideas raras. O sea, yo debo dejar que el texto me diga lo que está queriendo decirme ahí. Entonces, la palabra interesante es la palabra, usa bien la palabra de verdad. Significa literalmente cortar recto, no salirse de la línea. Es decir, llegar al significado correcto que el Espíritu Santo dejó en el texto por medio del escritor sagrado. Y ello conlleva un trabajo que requiere mucho esfuerzo. Interpretar las escrituras no es un trabajo de 5 minutos. Si bien hay pasajes que son fáciles de entender, por ejemplo, las narrativas, son fáciles de entender, pero igual requiere un estudio de contexto. Hay que tener buenos materiales, comentarios bíblicos, tener concordancias e incluso escuchar opiniones, sí, diccionarios para poder entender. Hay un trabajo, ¿por qué? Porque la Biblia fue escrito hace mucho tiempo atrás y fue escrito en un contexto real, histórico. Entonces yo lo que tengo que hacer es irme a ese contexto, a ese tiempo me tengo que trasladar para entender su lenguaje, entender lo que está diciendo ahí. ¿Por qué
Todo eso, por quién dijo, a quién dijo, Pablo, por qué le escribió a Timoteo, y eso, todo, en ese momento, qué evento estaba ocurriendo, todo eso es importante para poder entender mejor las escrituras. Entonces, usar bien la palabra de verdad significa cortar recto, no salirse de la línea. Y como dije, eso conlleva mucho trabajo. ¿Y por qué es importante, hermanos, interpretar bien las escrituras y no salirse de ella, de lo que está diciendo? Es importante porque de ello dependen nuestras vidas espirituales. Si yo tengo una interpretación errada, yo puedo estar en graves problemas y en peligro. Incluso mi alma puede estar en peligro. Si yo tuerzo las escrituras, empiezo a torcer la Biblia. Pedro dice que los inconstantes tuercen las escrituras. Aquellos que no tienen una vida de permanencia en la palabra, aquellos que usan la Biblia para poder simplemente mostrarse que son maestros o tratar de usar las escrituras para resaltar sus propias ideas. Muy espiritual. Y le voy a decir por qué es tan importante, hermanos, el hecho de que nosotros interpretemos bien las escrituras. Voy a usar el ejemplo acá de cortar recto. Eso significa literalmente usar bien la palabra de verdad. Acá, tanto yo como David sabemos lo que es el trabajo de un topógrafo. No sé si hermana conoce el trabajo del topógrafo. Te explico un poco y le explico a los que nos escuchan. Agrimensor. El agrimensor es aquel que hace el trabajo de trazar líneas en un terreno, en un plano, de manera a colocar estacas para tener líneas ortogonales, ¿verdad? Y hacer digamos, cortar los terrenos, digamos, de la construcción. Incluso se usa el topógrafo tiene múltiples tareas y una de ellas es trazar líneas de referencia. Y en base, una vez que él traza esas líneas de referencia, él lleva a un dibujo técnico y le entrega al profesional, al arquitecto. Y el arquitecto se guía por esas líneas. Entonces, vamos a suponer que tenemos acá una planicie. Y le voy a dar el ejemplo porque Pablo usa esa palabra, cortar recto. Y lo que hace el agrimensor es corta recto, hace líneas de corte, ¿verdad? Y vamos a suponer que él tiene que hacer un loteamiento. Si él hace un loteamiento y él va cortando, esta es una manzana, él va cortando recto. Va cortando acá tenemos varias. Y después él tiene que comenzar a colocar los mojones, ¿verdad? En cada punto. Si él en su cálculo, vamos a suponer que acá tenemos 12, tenemos casi 60 metros. Si él en su cálculo, estos mojones que él va a colocar en cada esquina para trazar esas líneas, él se equivoca, vamos a suponer que hacen más, la manzana es bien larga, ¿verdad? Él se equivoca en este punto, él traza con medio de ángulo, él se equivoca en este punto, un 3 grados, ¿verdad? El ángulo, y ese 3 grados va a ir subiendo y allá en la punta, ponerle que de aquí a 1000 metros, este ángulo que es de 3 grados se va a convertir en un error garrafal, en un error terrible. Entonces, eso es lo que Pablo está diciendo acá. Timoteo, corta recto, usa bien, porque si en un punto vos erras en tu doctrina, con el tiempo otros hombres van a ir sumando malas interpretaciones y vas a hacer herejías. La iglesia va a terminar en herejías. Y es lo que ocurrió en la historia. La iglesia católica, por ejemplo, ustedes saben cómo nació la doctrina del purgatorio. La doctrina del purgatorio es una doctrina que la iglesia católica enseña, que dice que hay un lugar intermedio donde las almas van temporalmente después de morir, donde no es el cielo ni el infierno, pero están en un lugar de purificación, le llaman ellos, por eso es purgatorio, purgan sus pecados. Y en ese lugar ellos creen que
un alma puede, en ese lugar van personas que no eran tan malas, que no comulgaron, que no hicieron alguno de los sacramentos. Pecados mortales. No hicieron pecados mortales, exactamente. Pecados veniales. Pecados. Entonces, ellos, el que está en el purgatorio, acá tenemos el cielo y acá tenemos el infierno, va acá en el purgatorio, y las personas que están en la tierra hacen oraciones por esas personas. Compran indulgencias. Compran, y ahí nace lo que es, pero le explico dónde nació esta herejía. Nace desde un comentario, no sé si ya escucharon a Agustín de Hipona o San Agustín de Hipona. Él fue un maestro, un padre de la iglesia que nació por los años 300 a 400. Y él enseñaba lo que está en las escrituras. Muchas doctrinas que él tuvo realmente dieron mucha luz a la iglesia. Los reformadores le leyeron a Agustín. Pero también tuvo doctrinas que nada que ver con las escrituras. Por ejemplo, él decía que con el bautismo los niños se regeneran, ¿verdad? Y eso no está en las escrituras. Pero no fue tan grave eso. Él comenzaba también pensando cosas fuera de las escrituras y hacía afirmaciones como, por ejemplo, puede ser, no dice la Biblia, él decía, pero puede ser que haya un lugar intermedio. Pero no lo hizo doctrina. Entonces, un papa que vino después de él, que le admiraba mucho, ya que San Agustín especuló que puede haber un lugar intermedio, ese papa tomó esa especulación de San Agustín y hizo una doctrina. Lo convirtió en doctrina. O sea, un pequeño error en un margen, en una afirmación que hizo un teólogo, con el tiempo se volvió una herejía terrible que terminó en la venta de indulgencias. Porque la venta de indulgencia era necesaria. ¿Por qué? Porque si no había un purgatorio, no podía venderse las indulgencias. ¿Qué eran las indulgencias? Eran las buenas obras de los santos que estaban en el cielo. Supuestamente en el cielo había tantas buenas obras sobrando. Había un tesoro de obras buenas que los santos produjeron, María produjo, los apóstoles. Entonces el Papa de acá de la tierra decía, ¿verdad? El Papa decía, si usted tiene un familiar que no comulgó, no cumplió algunos de los sacramentos, pueden orar a Dios y yo voy a emitir un decreto que ellos están ahora en el purgatorio, están siendo atormentados, quemados. En el purgatorio te va a un lugar de tormento, pero no es el infierno, pero con la condición de que puedan salir. Entonces, si vos le pagaba al Papa, el Papa decretaba que tu familiar se salvaba y pasaba al cielo, por medio de que vos le pagaba al Papa. Esa era la venta de indulgencias. Entonces, para volver un punto, si nosotros no somos cuidadosos en las escrituras, nosotros podemos errar y podemos convertir un error pequeño, podemos convertirla en una herejía, o personas con el tiempo pueden malinterpretarlas. Por eso que incluso los maestros deben esforzarse, y todo creyente, incluso en nuestras vidas. Lo que entendemos de las escrituras es lo que nos va a llevar, hermanos, a tener una vida conforme a la voluntad de Dios. La escritura es crucial en la vida del creyente, es más que crucial. Y por eso Pablo le decía a Timoteo, usa bien la palabra de verdad, úsala bien, úsala correcta, interprétala, trata de llegar al sentido del texto. Entonces, esto es importante porque es la palabra de Dios, como decía, y de ella dependen nuestras vidas. ¿Y quién dijo eso? El Señor mismo lo dijo. En Deuteronomio, si alguien puede buscar Deuteronomio 32, Deuteronomio capítulo 32, versículo 45 al 47. Deuteronomio 32. El versículo 45 al 47. David, ¿puedes leer? Y acabó Moisés de recitar todas estas palabras a todo Israel y les dijo: aplicad vuestro corazón a todas las palabras que yo os testifico hoy, para que las mandéis a vuestros hijos, a fin de que cuiden
Cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley, porque no es cosa vana, es vuestra vida, y por medio de esta ley haréis prolongar vuestros días sobre la tierra a donde vais, pasando el Jordán para tomar posesión de ella. Ahí está. Dice, no es cosa vana, es vuestra vida. Dice. Cuiden de ponerla por obra, ponerla por obra. O sea, Moisés ahí se estaba refiriendo a toda la revelación que el Señor trajo por medio de él. Se estaba refiriendo a todo el Pentateuco, los primeros 5 libros. Entonces David dice, Moisés dice, cuídense, porque es vuestra vida. Es vuestra vida lo que está delante de ustedes. De la misma manera el Señor nos dice hoy, cuiden de ponerla por obra, las Escrituras, porque de ello depende nuestra vida espiritual. Entonces, no sé si pudieron escuchar el audio de MacArthur, del pastor John MacArthur, que es la segunda clase. Y no sé si le llamó la atención algo o algo quieren comentar que les pareció interesante. Tía, ¿pudiste escuchar? ¿No escuchaste? Escuché, pero no escuché de todo. ¿No escuchaste de todo? Sí, una parte. Que todo que hay que escudriñar la palabra. Hay que escudriñar. Tenemos que estudiar, escudriñar, y que muchas veces no tenemos ganas de leer, que a él le pasó también eso, y que tenemos que leer. Muy interesante. Sí. Creo que esa parte él decía, cuando no tenés ganas de leer la Biblia, ahí tenés que ir a leer. Ahí tenés que ir a leer. Sí. David, ¿escuchaste? El primero. El primero, el segundo no. Pero después podés escuchar. Pero está bien, es importante ser sincero. No estamos, yo sé que pasa, ¿verdad? A veces por nuestras actividades. Yo escuché también y creo que los últimos 5 minutos lo que no escuché más, ¿verdad? Pero escuché todo y algo que decía MacArthur muy importante, que a veces no tenemos ganas de leer la Biblia. Y en ese momento nos vienen pensamientos muy engañosos, como por ejemplo, ¿para qué voy a leer si no tengo ganas? Y si leo sin ganas voy a ser un hipócrita. Y eso es una mentira. No, vos no sos hipócrita. Si vos no tenés ganas y te vas a leer la Biblia, no sos hipócrita. ¿Por qué? Porque estás obedeciendo lo que el Señor te dice. A pesar de vos estás negando tu deseo malo y te vas a las Escrituras. Dios no te dice, mira, andate nomás otra vez, no leas la Biblia porque yo quiero un corazón con ganas. Dios no nos dice eso. Hipocresía es cuando yo leo en público y aparento que conozco las Escrituras y cuando nadie me ve, soy otra persona. Pero sin embargo, cuando nadie nos ve y queremos leer la Biblia, pero no tenemos ganas y no vamos a la Biblia, eso no es hipocresía. Al contrario, eso es matar la carne. Cuando no tengas ganas de leer, ahí anda a leer las Escrituras y estudia las Escrituras. Y eso es lo que vamos a estar hablando. El pastor MacArthur decía, si la Biblia es importante, entonces eso significa que no solo debemos leerla, sino estudiarla profundizándola, ¿verdad? Y que hay muchos libros que nos pueden ayudar en el estudio de la palabra, pero ellos no deben sustituir jamás a la Biblia en el estudio diario del creyente. Hay muchos libros que se escribieron respecto a la Biblia, que hablan de la Biblia, principios, doctrinas, muchas cosas, pero ellas jamás deben sustituirla. Si nosotros estamos leyendo más libros y no leemos la Biblia, hay un problema. ¿Verdad? Es como que Dios me da todos los ingredientes para hacer una rica comida y yo comerla. No, yo prefiero ir a comer de lo recalentado, ¿verdad? De que hizo otra persona. Y claro, voy a nutrirme también, pero no voy a nutrirme de la manera en que si yo hago ese alimento, ¿verdad? Si yo voy y yo no voy a disfrutar. Entonces, ¿significa que, entonces me voy a ir al otro extremo? No, solo yo y mi Biblia. No. También necesitamos masticar la Biblia, interpretarla y después ir a ver qué dijo también mi hermano al respecto. ¿Qué dijo Calvino? ¿Qué dijo Zwinglio? ¿Qué dijo otros hermanos del pasado y del presente? ¿Qué dice el pastor MacArthur? ¿Cómo interpreta esta parte? ¿Qué dice el pastor? ¿Qué dijo Charles Spurgeon? Entonces yo comparo también. Y si todos ellos me dicen una cosa y yo digo otra cosa, lo más probable es que yo estoy errado. Sí, no, que es muy improbable que todos los hermanos del pasado y del presente también
tengan un punto de interpretación y yo interpreto diferente. Sí, nunca hay nueva revelación. Eso debemos de entender y vamos a hablar más adelante de eso, ¿verdad? Entonces, vayamos un poco a la primera página. Tenemos ahí un comentario justamente del audio del pastor John MacArthur, diciendo, ¿verdad?, de que la Biblia es la voz de Dios, ¿verdad? Es la autoridad y se convierte para nosotros el estándar de vida. Y eso pueden leer en sus casas, ¿verdad? Es muy interesante, lo que es una transcripción del audio. Y ahí en la primera página hay 5 pasos que nos ofrece justamente este material. 5 pasos para tener una comprensión de las Escrituras. 5 pasos para poder comprender verdades que la Biblia posee, ¿verdad? De tal manera que se vuelva firme en nosotros y estemos llenos de ella. Ese es el fin. Que se haga firme, que la palabra de Dios esté firme en nosotros, ¿verdad? Y podemos estar llenos de ella. Entonces, esos primeros pasos, ¿cuáles son? ¿Alguien me puede decir? Ahí está enfrente. Podemos, como dice también el libro acá, usar nuestros 5 dedos para relacionarnos. El primero es, escuche la Biblia. Segundo es, lea la Biblia. Tercero, estudie la Biblia. Cuarto, memorice la Biblia. Y quinto, medite en la Biblia. De estos 5 pasos estaremos viendo en esta clase. Y antes de ver estos 5 pasos, en el punto 1, en la otra página, tenemos ahí, ¿por qué aprender la Biblia? ¿Por qué debemos conocer y aprender la Biblia? Y tenemos ahí 5 versículos que nos dicen el motivo por el cual debemos aprender la Biblia. Hay muchos motivos, pero estos motivos son motivos claves. Y una de ellas es ser aprobado por Dios y preparándonos para el servicio fiel a Él. Uno de los motivos. Y ese es el versículo, justamente nuestro versículo base que tenemos, 2 Timoteo 2:15. Y ahí está para completar. Si quieren pueden ir completando ya. Ser aprobado por Dios. Y prepararnos para el servicio. Ese es uno de los motivos. Sí. O sea, ¿cómo yo puedo ser aprobado por Dios si yo no conozco qué es lo que Él me exige o qué es lo que Él demanda de mí para que yo sea aprobado? Y ¿qué es lo que debemos hacer primeramente para ser aprobado por Dios? ¿Alguien sabe? Lo primero es poner nuestra fe en Jesucristo. No hay forma de ser aprobado ante Dios si no es por la fe en Cristo. Y luego viene nuestra santificación práctica. Pero Dios no nos... hablando un poco de la aprobación, voy a salirme un poquito del texto, pero es importante. La aprobación de Dios respecto al creyente no depende de su desarrollo o de su vida de santidad práctica. El creyente va creciendo en santidad, ¿verdad? Un día vino, creyó en Cristo, mentía, bueno, un día ya no miente más, pero es chismoso, deja el chisme, va creciendo, ¿verdad?, en santificación práctica. Pero Dios no es que ve esa santificación y por medio de esa santificación práctica que yo hago, me declara justo. No. Dios me declara justo por la justicia de Cristo, por la santidad de Cristo. Y si yo me estoy santificando, eso es resultado de ello. Entonces, pero eso no significa que yo ya soy justificado, entonces voy a practicar nomás el pecado. Si haces eso, es porque nunca has sido justificado ni naciste de nuevo. O sea, no se puede tener ese pensamiento. Entonces, de un verdadero creyente, ¿verdad? Así como también no tenemos que caer en el pensar que estamos siendo aprobados por Dios o delante de Dios teniendo, por ejemplo, ese estudio diligente o esa comunión. Sí, exactamente. No apoyarnos en eso. En realidad la aprobación de Dios no viene, justamente como decía mi esposa, no viene por, voy a ver un poco, ahora hizo su devocional, entonces la apruebo. No, sino que la aprobación viene por medio de Cristo. Y nosotros hacemos como resultado esa santificación y le buscamos a Él, ¿verdad? Pero acá hablando en el versículo,
¿De qué está hablando Pablo? Ser aprobado por Dios. Está hablando de esa santificación práctica. Timoteo, apártate, santifícate. Apártate de esos que quieren disputar las escrituras. Y que cada vez que disputan, lo que hace es producir vidas sin fruto, ¿verdad? Y una palabra que utiliza Pablo en el versículo siguiente, en el versículo 16, y creo que es la palabra vanas palabras y profanas palabras, profanas discusiones. Y la palabra profana es lo contrario a santidad. Son palabras que no tienen nada que ver con Dios, ¿verdad? Aunque usan las escrituras muchas veces. Entonces, el primer punto es para ser aprobado por Dios, ¿verdad? Y preparándonos para el servicio fiel a Él. Y un punto que quería tocar también, antes de pasar al segundo punto, como decía un pastor y la escritura dicen, nosotros somos salvos por fe, pero vamos a ser juzgados por nuestras obras. Dios va a ver tu santificación práctica, y no es que se va a basar en tus obras para declararte justo, sino que Él va a ver que eso es el fruto de tu santificación, de tu aprobación o de tu justificación por la fe en Cristo. Entonces todos seremos juzgados por obra. Entonces un nacido de nuevo que fue justificado por Cristo sí o sí va a producir obras buenas. Y Dios eso es lo que en el día del juicio va a sacar a luz. Dios no necesita ver nuestras obras buenas. Él se basa netamente en Cristo para justificarnos. Pero nosotros sí necesitamos ver nuestro fruto para asegurar nuestro corazón, dice Juan. También la iglesia. Como yo sé que David es justificado por medio de sus frutos. No es que sus frutos producen justificación. Sus frutos son resultado de una santificación o de una justificación hecha por Dios por medio de Cristo. ¿Se entiende? Por su fruto lo conoceréis. Por su fruto lo conoceréis. Porque nadie puede ver un letrero en nuestra frente que diga es salvo. O nadie puede ir al cielo y ver que tu nombre está en el libro de la vida. Aunque el libro de la vida ahí no se refiere a algo literal, ¿verdad? Pero nadie puede. Pero la única forma de saber es por medio de tus obras. Como decía Pablo en Romanos, dice, la justificación es por la fe. Y Santiago en su carta dice, tu hermano necesita ver esa fe por medio de tus obras. Entonces Santiago no contradice a Pablo. Lo que Santiago dice, sí, la justificación es por la fe, pero tu fe debe producir obras para que tus hermanos vean y ahí digan, y alaben a Dios por eso. Entonces, segundo punto, ¿por qué es importante conocer la Biblia? Para crecer en la salvación. Primera de Pedro 2:2 nos dice, anhelad como recién nacido la leche no adulterada, para que crezcáis por ellas para salvación. Y eso no debe entenderse de que cada vez somos más salvos. No. Ahí para salvación, crecer en la salvación significa crecer en ese nuevo hombre que Dios ha hecho. Si leemos todo el contexto, Pedro habla de un nuevo nacimiento más en el capítulo anterior y vuelve con esa metáfora, ¿verdad? Como niños recién nacidos, siendo que nacimos de nuevo, debemos desesperadamente anhelar la palabra. Y usa esa metáfora y muy interesante porque un bebé cuando nace recién llora por leche, no le importa, solo quiere leche. Así debemos anhelar. Y siendo creyentes de hace un año o de hace 40 años. Entonces, pueden poner ahí para crecer en la salvación, ¿verdad? Para crecer en la salvación. Sí. Sí. Para crecer en la salvación, ¿verdad? Es decir, como nueva criatura. El tercer punto, porque es importante aprender la Biblia, para que su temor reverente permanezca en nosotros. Para que su temor reverente permanezca en nosotros. Y crecer en ese temor reverente. Si alguien puede leer Salmos 119, capítulo 119, versículo 11. Perdón, yo me salté, ese es el punto 4 que le dije ahora. Es el punto 3, es para la lucha para luchar en contra del pecado que habita en nosotros. Ese es el punto 3, o la línea 3 ahí para completar.
es para luchar en contra del pecado que habita en nosotros, atesorándola en el corazón. Y eso dice el Salmo 119:11. Salmo 119:11. Entonces ese es el tercer punto. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Y ahí guardar es atesorar, es retener la palabra. Exactamente. ¿Y cómo eso hacemos en la vida práctica? Memorizando las escrituras, por ejemplo. A medida que vamos estudiando es muy, muy crucial la memorización de las escrituras. Versículos nos ayuda bastante en nuestra lucha en contra del pecado. Porque cuando somos tentados lo que debemos hacer es traer las verdades de Dios en nuestra mente. Y derribar eso con argumentos de las escrituras, ¿verdad? El cuarto punto es el cuarto motivo, mejor dicho, para que su temor reverente permanezca en nosotros. Eso sí, para que su temor reverente permanezca en nosotros y crecer en ese temor. Sí, y crecer en ese temor. Debemos ir creciendo en el temor reverente. Y está un poco más adelante del 119, 30 y versículo 38 dice: confirma tu palabra a tu siervo que te teme. Y acá confirma, es interesante porque muchas traducciones que te teme. Hay diferentes traducciones que traduce de diferentes formas. Ahí está. Sí. Y confirma tu palabra, como dice algo, hay muchas, le explico algo, como que el idioma hebreo, una palabra se puede usar de muchas maneras. Esa es no es como el griego. El griego es, cada cosa es con una palabra específica, pero el hebreo se utiliza, hay una palabra para muchas cosas, para muchas acciones. Por ejemplo, la palabra, en este caso, confirma, puede ser confirmar, declarar, decir, muchas cosas. Pero vamos a explicar lo que significa esto. Por ejemplo, alguno traduce: cumple a tu siervo tu promesa, dirigida a aquellos que te temen. Una traducción muy diferente, ¿verdad? La NBI dice: confirma tu promesa a este siervo. Por ejemplo, la Reina Valera dice: confirma tu palabra, ¿verdad? La Biblia textual dice: confirma tu palabra a tu siervo también. Y hay muchas traducciones. Por eso es interesante también tener muchas traducciones para ir comparando y ver el significado. Pero yo me quedo con confirma tu palabra a tu siervo, ¿verdad? ¿Qué significa confirmar? O sea, haz una realidad en mi vida tu palabra. Eso significa. Haz que tu palabra sea una realidad para que mi temor crezca. Porque yo te temo, Señor. Y ese temor es reverente. No es un miedo, no es algo sino que de respeto. Un temor que inspira reverencia, ¿verdad? Entonces, yo creo que acá podemos entender así que haz una realidad de mi vida. Porque yo te temo, Señor. Yo veo que tu palabra es preciosa. Y la tengo por alto, ¿verdad? En mi vida. Entonces eso significa. Y nos vamos al último punto, que es para que ella nos dé entendimiento de Dios y cómo hacer su voluntad en nuestro estilo de vida. El Salmo 119, más adelante el 105 está eso. Entonces, ¿para qué es el último? Para el último motivo, para que ella nos dé entendimiento de Dios y cómo hacer su voluntad en nuestro estilo de vida. Para que nos dé entendimiento de Dios y cómo hacer su voluntad en nuestro estilo de vida. Salmo 119, 105. Tenemos ahí el 105. Sí. Entonces dice ahí 105. Lea un poco, hermana, ¿cómo dice? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera
Ahí está, lumbrera. Lámpara es a mis pies tu palabra. ¿Y ahí qué hace una lámpara? Alumbra, aclara, te da entendimiento. Si yo apago esta luz, ¿dónde está el control? ¿Dónde está? No tengo referencia, no tengo un punto, no tengo a dónde ir. Apagamos la luz, ¿verdad? Pero cuando yo enciendo esa luz me da claridad, me revela la realidad. Y eso es lo que David está diciendo. Lámpara es a mis pies tu palabra. Tu palabra me revela la realidad de mi estilo de vida. Porque lámpara es a mis pies. No está hablando de algo literal acá, sino mis pies. ¿Qué hacen nuestros pies? Nosotros caminamos y nos conducimos por medio de nuestros pies. Entonces acá nuestros pies es un sinónimo de nuestro estilo de vida. Nuestra forma de conducirnos en la vida. Entonces, ¿cómo yo me voy a conducir? Tu palabra, Señor, me muestra cómo debo conducirme. Y lumbrera mi camino, dice. Es el mismo sinónimo. Acá debemos entender un poco los salmos cuando repite una misma idea de dos formas. Lo que está haciendo el salmista es enfatizar una misma idea. No es que significa otra cosa acá, lumbrera a mi camino. Fíjense, lámpara relacionado con lumbrera y pies relacionada con camino. Eso es un estilo, así es la poesía hebrea. Sí, lumbrera mi camino. Es la misma cosa está diciendo, solo que de una forma distinta, ¿verdad? Poética. Te dice, lumbrera mi camino es mi estilo de vida. Tiene que ver con mis pies y mis caminos, ¿verdad? Entonces, eso es lo que está diciendo. Por eso es que nosotros, decía acá en el punto número 5, el quinto motivo es para que ella nos dé entendimiento de Dios, de cómo hacer su voluntad. Eso es alumbrarme, ¿verdad? En nuestro estilo de vida, en cómo nos conducimos. Entonces, una pregunta acá, el libro dice, nosotros estudiamos las Escrituras, abajo de esos 5 motivos, dice, nosotros estudiamos las Escrituras porque es suficiente. ¿Qué entiende usted por esta frase? Que la Escritura es suficiente. David, ¿qué entendés por esa frase? Que la Escritura es suficiente. Yo no necesito nada más aparte de la Escritura, es suficiente. Ok. ¿Está de acuerdo, tía? Sí. ¿Mi vida? Así mismo es. ¿Qué significa eso? Que solo la palabra necesitamos para nuestras vidas. Entonces, ¿eso significa que solo yo y la Biblia? ¿O no necesito de la iglesia, no necesito de pastores, ni libros, ni hermanos del pasado, no necesito comentarios? Eso es escrito de hombre. No. Eso cuando nosotros enseñamos o decimos que la Biblia es suficiente, no nos estamos refiriendo a eso. ¿Verdad? Y cuando decimos sola escritura, no estamos diciendo que no necesitamos de los credos que la iglesia ha formulado en la historia, no necesitamos de tradiciones de los maestros que Dios levantó, no necesitamos de confesiones porque esos son obras de hombres. No. Eso se llama soloísmo bíblico. Soy yo y mi Biblia nomás. Y lastimosamente, la mayoría de los evangélicos o el evangelicalismo hoy en día no cree en sola escritura, sino en soloísmo bíblico. Yo y mi Biblia. Yo no necesito de confesiones. Nosotros. Es como si fuera que en ellos comienza el cristianismo. No, el cristianismo tiene un pasado que fue construido por nuestros hermanos en la historia. Claro, cuando nosotros decimos sola escritura, lo que estamos diciendo es que la Biblia es la suprema autoridad en cuanto a fe, doctrina y práctica. Eso es lo que estamos diciendo. No que no debemos tener escritos de nuestros hermanos. Claro, nuestra confesión de fe no es la autoridad infalible. Y es la gran diferencia que tenemos con la Iglesia Católica, que ellos sí creen que no solamente la Biblia es la máxima autoridad o la autoridad infalible, también ellos dicen la tradición es infalible y también el magisterio es infalible. Magisterio son los maestros, lo que enseña el Papa o los que enseñan los cardenales, ¿verdad? Nosotros también tenemos tradición. ¿Cuáles son nuestras tradiciones?
Son los credos con el cual estamos de acuerdo. Por ejemplo, el credo apostólico, creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra. Nosotros estamos de acuerdo con ese credo. Ese credo es histórico, de los primeros padres de la iglesia. Creemos también en el concilio de Nicea, donde se trató acerca de Cristo y cómo nosotros debemos creer a la persona de Cristo. ¿Verdad? El concilio. ¿Cómo? La Trinidad creo que se trató. La Trinidad, sí. Y más fue la persona del Hijo. ¿Por qué surgió el concilio de Nicea? Porque había un personaje que se llamaba Arrio y decía que Jesús no era Dios, que Jesús era un ser creado. La misma cosa que enseñan los testigos de Jehová. El primer ser creado. El primer ser creado, un Dios menor, un Dios no es ahí, ¿verdad? Entonces no es como creen ustedes. Pero la iglesia siempre creyó que Jesús es Dios. Los primeros padres apostólicos, los que vinieron después de los apóstoles, creyeron eso. Los apóstoles enseñaron la deidad de Cristo. Juan enseñó la deidad de Cristo, la preexistencia de Cristo. Entonces, nosotros nos aferramos a esas confesiones históricas. No a todas. Después, más allá, la iglesia católica ya comenzó a meter herejías. Roma. Sí. Y incluso creemos también en el concilio de Éfeso, donde se trató acerca justamente de la naturaleza de la persona de Cristo. En el concilio de Nicea se trató acerca de la deidad de Cristo, y en el concilio de Éfeso se trató acerca de lo que es la naturaleza, cómo la naturaleza divina y la naturaleza humana de Cristo están en Él, ¿verdad? Él es una sola persona con dos naturalezas. Incluso nuestra confesión dice verdadero Dios y verdad. Perdón, esa confesión, digamos, ese concilio dice que Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre. ¿Verdad? Y a David menciona ahí 100% de 100% hombre, pero en realidad, como decía Sproul, y como dice esa confesión, no es tan precisa eso, porque cuando hablamos de porcentaje podemos confundir, sino verdadero Dios y verdadero hombre. Él es verdadero Dios, pero se entiende cuando se dice eso, ¿verdad? Entonces, nosotros creemos que la Biblia es suficiente en ese sentido. ¿En qué sentido? Que es suficiente en el sentido de que ella es la única fuente de donde parte toda predicación, todo estudio, comentario, doctrina, meditación, credos, confesiones. ¿Para qué? Para una vida que crece en el conocimiento de Dios y en la santificación del creyente a través de los medios de gracia, que es la comunión con Dios y con los hermanos. O sea, cuando yo tengo comunión con Dios, yo necesito de su palabra. Yo no puedo tener comunión con Dios fuera de su palabra y fuera de los hermanos. Nosotros no somos llaneros solitarios, nosotros estamos injertados en un cuerpo. Somos un cuerpo. Si alguien dice, no, yo no me congrego en una iglesia, ¿y por qué? Todos son hipócritas. Yo y mi Dios, yo y la Biblia. No conoces a Dios. Porque Dios no actúa fuera de su pueblo. Dios actúa y Dios obra por medio de la iglesia, de nosotros, como cuerpo. Entonces, eso es muy importante. Sí, cuando decimos también que la Biblia es suficiente, nos referimos en el sentido de que no necesitamos de sabiduría humana para tratar el pecado o tratar temas como la salvación del hombre. Yo no necesito de la psicología, por ejemplo, para tratar el pecado. Yo no necesito de filosofías de hombres para conducirme, por ejemplo, en este mundo. No necesito de tradiciones de hombres fuera de la palabra de Dios, ¿verdad? No necesito tradiciones que no tengan nada que ver con las Escrituras. Y esa es la diferencia que tenemos con la Iglesia Católica. La Iglesia Católica valida tradiciones que invalidan las Escrituras. Por ejemplo, ellos creen en la ascensión de María, corporal. ¿Quién enseña? Los apóstoles enseñaron eso, los padres primero, jamás. Como el ejemplo que diste, empieza así pequeñas diversiones y después al final ya... Eso justamente... Eso ocurrió con la Iglesia Católica tiene una parte de la teología que le llaman Mariología, donde ellos ven a María por todos lados. E incluso ellos dicen que la mujer de Cantar de los Cantares es María. Nada que ver, ¿verdad? Que María es la segunda Eva, nada que ver. Si es la segunda Eva, entonces que no tiene sentido, ¿verdad? Es torcer las Escrituras. Entonces ellos tienen tradiciones de hombres. Y
Entonces, vamos al punto 2. El punto 2 de nuestro libro dice, ¿cómo aprender la Biblia? ¿Cómo aprender la Biblia? Y vamos rapidito. Dice, el primer punto A, dice, escúchela. Escuche la Biblia. En Romanos 10, 17, Romanos 10, 17 dice que la fe viene por el oír. Y el oír por la palabra de Dios. Y este oír no es un escuchar simple. No es oír, es más bien oír con atención, con predisposición, con un oído de fe en la palabra, sin levantar argumentos contra ella, ¿verdad? Escuchamos la palabra por medio de la predicación expositiva, por ejemplo. ¿Cómo yo escucho la Biblia? Por medio de una predicación expositiva que me dice y me comunica lo que está en la Biblia. Sí. Nehemías 8:8, por ejemplo, dice, eso pueden buscar después, dice que Nehemías... ¿Es el primero? ¿Ya pasaste al segundo? No, estoy todavía en el A. Porque el 2 ya dice... De Nehemías. Y el primero dice Lucas 11:28. Sí, no, pero yo puse Nehemías como ejemplo. Vamos a pasar al segundo. Pero yo puse Nehemías como ejemplo de la predicación expositiva. Porque hay cosas que yo le agrego al libro para tener un mejor entendimiento. O sea, entonces, ¿cómo yo escucho la Biblia? Por medio de una predicación expositiva, por medio del sermón de los domingos y en cada reunión. Uno de los primeros mandamientos al pueblo de Dios, el oír con la predisposición de obedecerle. Dios lo primero que mandó al pueblo israelita cuando salió de Egipto es oíd mi palabra. En Éxodo 15:26, por ejemplo, dice, si alguien quiere leer, David, ¿puede buscar? Éxodo 15:26. Tía, ¿puede buscar Jeremías 7:22 al 23? Esto es muy importante, por eso quiero leer. Jeremías 7:22 al 23. Éxodo 15, versículo 26. Y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Ahí está. ¿Qué dice en la primera parte? Si oyereis. Cuando los israelitas pasaron el Mar Rojo, lo primero que hicieron es, Moisés, no hay agua, queremos agua. Empezaron a murmurar ya ahí. Y lo primero que Dios le dijo es, si oyereis mi voz y me obedeciereis. Es un mandamiento. ¿Qué dice Jeremías, hermana Jorgelina? Jeremías 7, 22 al 23. Y mira cómo el profeta usó este versículo. Porque en la época de Jeremías el pueblo ya se corrompió al extremo. ¿Qué dice Jeremías, tío? Porque no hablé yo con vuestros padres, ni nada le mandé acerca de holocaustos y de víctimas el día que los saqué de la tierra de Egipto. Mas esto le mandé, diciendo, escucha mi voz, y seré a vosotros por Dios, y vosotros me seréis por pueblo, y andad en todo camino que os mande, para que os vaya bien. Ahí está. Yo no les mandé a sus padres, yo no les mandé de sacrificio y holocausto primeramente cuando salieron de Egipto. Yo les mandé diciéndole, oigan mi palabra, oiganla, escuchen mi voz. Porque los israelitas decían, no, templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová. Dios nunca va a destruir el templo y tenemos acá sacrificios. Y el profeta dice, no, eso no es lo que Dios pidió primeramente. Dios pidió primeramente que oigan la palabra y la obedezcan. Entonces, por eso es importantísimo para nosotros, eso como dice Pablo, fueron escritas como ejemplo para nosotros de que podamos oír la palabra de Dios por medio de congregarnos. La palabra de Dios Y obedecer, ¿verdad? Y el primer paso es oír para obedecer. Entonces, y ahí viene la fe, y la palabra es la que abre nuestro oído. Ella es la que, el Dios por medio de su palabra abre nuestro oído, nuestro entendimiento. El segundo punto, el punto B, era lea la Biblia. ¿Y qué significa leer la Biblia? Cuando decimos que debemos leer la Biblia, esto implica leer y estudiarla. ¿Verdad? La Biblia no se lee porque se quiere matar una curiosidad, simplemente, ¿verdad? O llenarnos de información como hacen muchos maestros o incluso cristianos, ¿verdad? O no debemos leer la Biblia como una revista o como un diario.
porque simplemente deseamos saber más para que sorprendamos a las personas y las personas nos admiren por lo que conocemos, sino debemos leerla y estudiarla porque ella es el alimento espiritual de nuestra nueva naturaleza. Jesús dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es nuestro alimento. Y a veces nosotros no queremos leer la Biblia y decimos, no, yo ya leí ya esa parte, ¿para qué voy a volver a leer? Entonces estás tratando la Biblia como escrito de Condorito, ¿verdad? O como qué sé yo, una historieta. La historieta pues cuando lees, después ya no quieres más leer porque ya sabes lo que pasó. La Biblia no es así. Lee si ya leíste Juan 3:16, volvé a leer, volvé a estudiar y vas a ver cómo Dios te habla de distintas maneras para aplicarla a tu vida. Hay solo un solo significado de interpretación, pero varias aplicaciones. Podemos aplicar de diferentes formas a nuestra vida. La aplicación es cómo llevamos a la práctica eso. Entonces la Biblia no es Condorito, no es el punto de leer la Biblia también, hablando un poco de esto, tenemos varias versiones para compararla, como estaba diciendo, tenemos diccionarios, comentarios, concordancia, ¿verdad? Para poder apoyar a nuestro estudio de la Biblia, apoyarnos en ellos, ¿verdad? Y la otra clase vamos a ver cómo estudiar la Biblia en forma práctica, pero ahora vamos con los principios. El principio C, estudie la Biblia, justamente, ¿verdad? Primero debo leerla y luego estudiarla. Sabemos que ahora leer la Biblia no solo es leerla, ¿verdad? Sino que significa estudiarla. ¿Y qué significa estudiar la Biblia? Esa es la pregunta. Es profundizar en el significado de lo que estamos leyendo para sacar la mayor información de ella en una correcta interpretación, ¿verdad? El estudio de la Biblia nos ayuda a hallar el significado único del pasaje y nos ayuda a entender correctamente lo que Dios está diciendo en el texto, ¿verdad? ¿Para qué? Para discernir el error y la mentira. ¿Por qué? Porque nuestros pensamientos siempre producen mentira, pensamientos erróneos acerca de nuestro estilo de vida. Y yo voy a la Biblia para enderezar esos pensamientos, para enderezar esa forma de vida. Un ejemplo, ¿verdad? Los cristianos de Berea, por ejemplo, ellos estudiaban las escrituras del Antiguo Testamento con buen ánimo para comprobar si el mensaje que Pablo estaba trayendo era verídico, ¿verdad? Entonces, los bereanos no es, Pablo, ¿cuál es tu mensaje? Jesús resucitó. Vamos a comprobarla con el Antiguo Testamento. Y Pablo dice que lo hacía con buen ánimo porque ellos amaban las escrituras. Y dice que eran más nobles. Tenían una mejor reputación, significa eso. ¿Por qué tenían mejor reputación? Porque eran judíos que estudiaban las escrituras. Y mayormente, menos alboroto surgió en Berea justamente por eso. Sin embargo, los judíos de Tesalónica eran más pasionales. Nuestra tradición judía. ¿Quién nos hace venir a predicar a un nuevo Mesías, Pablo? No, pero los bereanos decían, no, vamos a ver, Pablo, la escritura. Entonces, un ejemplo de ellos, por ejemplo, un ejemplo negativo voy a poner, es los mormones, por ejemplo, cuando vienen y te dicen, Jesús tiene otro testamento, el libro de Mormón. Y la vez pasada estuve hablando con uno de ellos y le dije, ¿y cómo yo sé que el libro de Mormón es cierto? Y tenés que pedirle a Dios para que te muestre si el libro de Mormón es verdadero. ¿Qué? Yo tengo que pedirle a Dios y Dios me va a mostrar. Pero ¿cómo yo voy a saber que el libro de Mormón es verdadero? Comparándola con las escrituras. Y si no está ahí, ese principio lo sacan del mismo libro de Mormón. En el libro de Moroni, creo que en el capítulo tanto dice, y si un misionero va y el misionero lleva el testamento de Jesús, debe decir que la persona debe orarle a Dios para que Dios le muestre. No, yo debo comparar con las escrituras. Los bereanos no hicieron eso. Los bereanos no dicen, Pablo, vamos a orarle a Dios para ver si tu mensaje es cierto. Eso es muy subjetivo. Yo debo haber algo objetivo, algo real. Y de paso, hace días atrás estuve leyendo ese testamento y había sido tan más peor de lo que yo creía que estaban, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, judaizantes que te vienen ahora y te dicen Yeshua, o tenés que tener nombre hebreo, raíces hebreas. Esas son todas nuevas herejías que ya la iglesia había combatido en tiempos pasados y están resurgiendo. Satanás no nos trae nada nuevo.
Siempre trae algo viejo, pero con un ropaje moderno. Pero siempre es la misma herejía, ¿verdad? Los apóstoles, la profecía apostólica y todas esas nuevas revelaciones que hoy en día están en auge. Entonces, todo mensaje debe ser comparado con las Escrituras y no solo aceptar cualquier mensaje subjetivo, ¿verdad? A mí me parece, o yo siento, ¿verdad? Sí. Y un punto interesante, hermano, la iglesia nunca enseña algo nuevo. Nosotros no enseñamos cosas nuevas. Nosotros siempre enseñamos lo que ya se enseñó. Pablo dice, recuérdale esto a hombres fieles, lo que yo te enseñé, Timoteo. Si te viene un ángel diciéndote otro evangelio, sea maldito. No hay nada, aún nosotros, dice Pablo. Yo como apóstol, si te enseño algo diferente de lo que ya te enseñé hace años, sea yo anatema, dice Pablo. Entonces, eso es lo que debemos nosotros tener en cuenta. Avanzando un poco, vamos ya terminando. El punto D es memorice la Biblia. La memorización de las Escrituras es importante por las siguientes razones. 1. Ayuda a recordar las verdades de la palabra de Dios en el momento de la tentación. O sea, un pensamiento engañoso, por ejemplo, nos ayuda a combatir. Ayuda también a compartir con otros los versos claves que necesitan ellos o nuestros hermanos. Hay, por ejemplo, versículos que vos conocés y le compartí, no, un hermano estaba necesitando ese entendimiento de ese versículo. Siempre debemos, cuando tenemos nuestro devocional, compartamos nuestros devocionales. Si somos casados, a nuestros cónyuges. Si nuestro cónyuge no es cristiano, pero igual no escucha, prediquémosle, hablemos. ¿Sabes qué, amor? Hoy estudié un poco la Biblia y aprendí esto, ¿verdad? Tenemos que compartir, porque si no compartimos, nos olvidamos, ¿verdad? Entonces, eso. Y también ayuda a dar firmeza al mensaje del Evangelio, por ejemplo, a la hora de predicar. ¿Verdad? Cuando yo predico y cito las Escrituras, tiene autoridad lo que estoy diciendo. Entonces, eso, ¿verdad? Otra de los motivos para memorizar es, por ejemplo, para que el Espíritu Santo me pueda guiar a la verdad. Jesús dijo que el Espíritu nos hará recordar sus palabras. Y la pregunta es, ¿cómo nos hará recordar si nunca hemos oído o memorizado las Escrituras? ¿Verdad? El Espíritu Santo no puede obrar fuera de su palabra. Si yo no memorizo o no recuerdo las Escrituras, el Espíritu Santo no va a venir a tomar esa palabra porque no hay palabra en mí. A veces creemos que le tenemos al Espíritu Santo como algo muy místico. Ahora, el Espíritu Santo me está hablando ahora. ¿Verdad? Estamos muy acostumbrados a eso porque el Espíritu me dijo ahora el Espíritu me dijo, vos vas a ser un próspero, ¿verdad? El Partido Colorado va a ganar las elecciones, como ese falso profeta, ¿verdad? Y de paso me dice que me parece mucho y ya entré en... ¿Te parece ese? ¡Qué bárbaro! Terrible. Ese falso profeta. Creo que se llama... Sí, el igualito. Horrible. Un cliente me dice, che, vos no sos este arquitecto ahí. ¡Qué bárbaro! Me olvidé. José Duarte. Ese es un falso profeta. Un falso profeta. Hasta le maldijo a los gatos la vez pasada, ¿verdad? Entonces, ¿y cómo tiene gente? Impresionante como cada día su iglesia. La gente le gusta cosas místicas. Revelaciones nuevas, eso. Sí. Le gusta prosperar, le gusta sanar, Sí. le gusta todo. Y no le gusta estudiar la Escritura, escuchar lo que... ¿Para qué yo necesito nueva revelación? Si Dios ya me reveló todo lo que está acá escrito. Entonces, esas falsos profetas que lastimosamente ahora están en auge, ¿verdad? Por eso es que son tiempos peligrosos. La memorización es un mandamiento también del Señor. En Deuteronomio 6, 3 al 9 dice, oye Israel, Jehová Dios uno es. Y le repetirá estas palabras, las repetirás a tu hijo, estando en tu casa, estando en el camino, al acostarte, al levantarte, la repetirás. Y dice, una parte dice, la atarás como señal en tus manos y en tus frentes. Y ahí lo que está diciendo es que nuestras manos representan nuestras acciones. Mis manos deben reflejar lo que es la palabra de Dios. Dice, y la pondrás como frontales en tus ojos, dice, en tus frentes. O sea, todo lo que yo veo, debo verlo por medio de la palabra. Entonces, ¿y qué pasa?
Los judíos tomaron literalmente esto y se hicieron de cajitas con rollo, lastimosamente, pero Dios no está hablando de eso, está diciendo que tus acciones y tus palabras y tu forma de ver sean filtradas por las Escrituras. Entonces, por último, mediten la Biblia. Una vez que hagamos todo el esfuerzo de escuchar, de leer, de estudiar, de memorizar, debemos meditar en la Biblia. ¿De dónde sacamos esto? De Salmos capítulo 1, versículo 1 al 2, que dice, bienaventurado el varón, ¿verdad? Que se deleita en la ley de Jehová y día y noche medita en ella. Día y noche medita en las Escrituras. Josué también nos dice, ¿verdad?, que meditemos en la palabra de Dios. ¿Y qué significa meditar? Literalmente significa pensar al respecto de algo. En este caso la palabra, ¿verdad?, haciéndonos suspirar o pronunciar murmullos. Eso significa meditar. Contemplar algo de tal manera que nos lleva a suspirar y a hacer murmullos, decir algo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo aplicamos esto? Es el ejercicio de contemplar la palabra de Dios con un convencimiento y con una predisposición de obedecerla de forma clara. Esa es meditar. Ahí es donde el Espíritu Santo entra. Nosotros hacemos todo un esfuerzo humano de interpretar, exégesis, comparamos versiones, llegamos al punto de la correcta interpretación y ahí es cuando meditamos. ¿Cómo yo puedo llevar a mi vida? Espíritu Santo, Señor, muéstrame por medio de tu Espíritu Santo cómo aplicarla. Y ahí es donde el Espíritu Santo nos hace recordar lo que leemos y ahí aplicamos. Entonces ahí no es que la exégesis y toda la parte humana reemplaza al Espíritu Santo. No, el Espíritu Santo no puede recordarnos algo que interpretamos mal. Como yo le decía a una persona, no, y ustedes reemplazan al Espíritu Santo por su exégesis, por su hermenéutica. No, el Espíritu me muestra. Amigos, Dios no te va a hacer recordar la palabra de Dios si no la interpretas correctamente. Si vos no interpretas correctamente la palabra, esa no es palabra de Dios, ¿verdad? Como decía una secta que se llama Los Niños de Dios, ellos aborrecían a sus padres. ¿Por qué? Porque Jesús dijo, aquel que no aborrece a padre y madre no es digno de mí. Y si vos estudias la palabra, ¿qué significa aborrecer? Significa ahí amar menos. Eso es lo que significa, no odiar, amar menos. Si aquel que ama más a padre o madre, más que a mí, no es digno de mí. Lo que dice él, no es que no ames a tus padres, amale, pero amale más a Dios. Eso es lo que está diciendo. Entonces, como ejemplo tenemos ahí a Cristo usando Mateo 4:3, ¿verdad? Él utilizó las Escrituras para derribar los engaños de Satanás. Jesús, siendo Dios, tuvo que aprender las Escrituras. Dice que él crecía en estatura y en sabiduría. Jesús aprendió las Escrituras. No es que él por ser Dios, no, él aprendió y citó las Escrituras. Jesús no le dijo a Satanás, Satanás, vete porque yo soy el Hijo de Dios. No, escrito está, Satanás. No tentarás al Señor. No solo de pan vivirá el hombre. También en Hebreo 4:2 nos dice, ¿verdad?, que la palabra, el Espíritu Santo usa la palabra para penetrar lo más profundo de nuestro corazón. Lo más profundo y sacar las intenciones. Amén. Hebreos 4:12, eso dice, por si quieren anotar. Entonces, cerramos ahora la clase. En la próxima clase vamos a estar viendo lo que es preparándonos para hacer un estudio de las Escrituras y cómo llevar a cabo eso, ¿verdad? ¿Cómo se hace? ¿Cómo estudiamos la Biblia? Entonces ahora vamos en los principios, o terminamos con los principios y continuamos en la segunda clase. Amén. Oramos.